Saludos cordiales, una vez más reencontrándonos a través de este medio y esta vez para tratar un tema muy especial, ya que cada 29 de junio se celebra el Día del Pastor. Seguramente muchos se preguntan por qué se celebra esa fecha, sinceramente porque se recuerda los días de Pablo y de Pedro. Pedro porque fue un gran apóstol de Jesús que hizo grandes cosas en esta tarea ministerial, vimos grandes maravillas, y sobre la declaración de fe que hace Pedro, cuando Pedro dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Sobre esa declaración de fe de Pedro. Y así también, siendo Pedro un hombre, un personaje trascendental en la vida de la iglesia, también Pablo por ser el apóstol de la iglesia a los gentiles en la predicación del evangelio, gran apóstol de Jesucristo, quien también se enfrentó a circunstancias diversas a lo largo de su ministerio. Entonces, como no, sigue recordando grandes hombres que marcaron historia en la vida de la iglesia, y así también hasta nuestros tiempos, hombres y mujeres predicando el evangelio de Jesucristo a lo largo de los años. Muchos hombres de Dios hasta hoy siguen anunciando, muchos partieron a la presencia de Dios y la tarea continúa para nosotros y para los que vienen hasta que Cristo venga. Entonces nuestra tarea de hoy es definir, dar un concepto bíblico del término pastor, de dónde proviene, a quiénes se refiere en la palabra. Por ejemplo, lo que vamos a tratar hoy día es de dónde viene la palabra pastor, y así también quiénes lo usaron, y también los profetas, a quiénes se refiere como pastor los profetas y quiénes eran aquellos que los profetas constantemente denunciaban y hablaban contra los pastores de Israel. Ya vamos a conceptualizar esto, y también en la segunda parte estaremos viendo los pastores en el Nuevo Testamento. Así que acompáñenos en este desafío en poder enriquecer nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Así que nos vamos rápidamente a poder ir definiendo lo que nos enseña la palabra. Nos vamos entonces a definir el concepto de pastor en la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos unas palabras, pero sin embargo quisiéramos iniciar con este versículo que está en Jeremías 3:15, cuando dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esta es la promesa de Dios acerca de los pastores para Israel. Y sin antes poder repasar este pasaje de Proverbios 10:21, que dice: los labios de los justos apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Cuán importante es poder entender de que a lo largo de los años hombres y mujeres siguen anunciando el evangelio, llevando los consejos de Dios, y esto es para la iglesia en estos tiempos también, pero sin embargo hay muy pocos que prestan atención al consejo de la palabra del Señor. Hay muy pocos que hacen un stop para detenerse y poder escuchar la enseñanza de la palabra. Así que en este día iniciamos con este versículo que nos ayudará a crecer en nuestro entendimiento acerca del concepto bíblico de lo que es el pastor. Entonces vamos a definir lo que es el pastor en el Antiguo Testamento. Se utilizaba con la palabra hebrea llamada Rahab, que normalmente se usaba esto de manera de cómo ver o cómo se apacentaban en campos abiertos los animales, ¿no? Entonces esto es la definición de la palabra Rahab. Tiene que ver con la manera de cómo los animales se apacentaban en campos abiertos bajo el cuidado de un pastor. En Génesis 29, versículo 7, podemos ver este concepto que nos ayudará a entender mejor. Rahab también
puede referirse a la actividad de un pastor, como el caso de José. En Génesis 37:2 a José se le llama el pastor, y así también metafóricamente indica a la relación del líder con su pueblo, como en caso de David, cuando hace alusión, 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 2, y podemos ver que hace alusión a la vida de David, el pastor de Israel. Hay que ver con el liderazgo aquí. Y también en el Antiguo Testamento encontramos también para pastor una palabra usada que es roé, usado unos 62 veces en el Antiguo Testamento. Se usa en referencia a Dios, el gran pastor, quien apacienta y alimenta sus ovejas, así como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y comenzamos a ver unos versículos hermosos de Dios, el gran pastor. Entonces la palabra roé se refiere para hacer referencia a Dios, el gran pastor. Entonces esto es una palabra maravillosa, que Dios es el gran pastor que apacienta y alimenta sus ovejas, haciendo ver que Dios tiene cuidado de su pueblo, que Dios es quien tiene cuidado de sus hijos, que Dios es quien tiene cuidado de las naciones, del mundo, de toda la humanidad, que siempre da, cómo no reconocer que Dios nos sostiene, que Dios nos da la vida, nos da el aire de cada día, y gracias a Él podemos respirar, que el oxígeno nos cuesta. En estos tiempos de pandemia hay mucha gente que está comprando oxígeno y a veces escapa de los alcances económicos, y qué mejor, amados, poder agradecer a Dios, vivir agradecido a Dios por la vida, por el aire que respiramos. Cada vez que respiramos podemos ver la gloria del Señor. Eso es de Dios, o sea, este aire, este aliento es de Dios. Recuerda cuando Dios creó al hombre en el huerto de Edén, el polvo de la tierra, y dio aliento de vida. Gracias a ese aliento de vida, el hombre comenzó a tener vida. Dice la palabra que Dios sopló sobre su nariz y tuvo vida. Ahí comienza el origen entonces de la raza humana, ¿no? Entonces es así, es de Dios. Por eso cada vez que respiramos debe ser para alabanza y poder agradecer a Dios. Y Juan 10:11, el Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y estos son cuando referimos al gran pastor. O sea que en estos tiempos, en este contexto, hay muchos pastores, pero hay un gran pastor. Que ese gran pastor es Dios, es Jesús que está con nosotros. Es la palabra en la que podemos definir en el Antiguo Testamento. Dios, el gran pastor, es muy antiguo. En el texto bíblico que nos muestra esa palabra, roé, que es usado también por Jacob en Génesis 49:24, cuando hace alusión al cuidado del pastor, y que es la roca de Israel, el cuidado. Y la roca, cuando compara a Jacob al gran pastor, en este contexto la roca significaba refugio, amparo, cuidado y protección. Esto es entonces la palabra roé, Dios el gran pastor. Y también queremos referir también en este día lo que es los pastores en los profetas. Es importante poder conceptualizar y poder definir el auditorio, en este caso de los profetas. Y si nosotros descontextualizamos la palabra pastor, tal vez no vamos a entender a cabalidad y nos vamos a perder de la riqueza, el mensaje que tiene los profetas aquí en la palabra de Dios. Entonces, cuando los profetas refieren a los pastores, se usa para dirigirse a los líderes y sacerdotes y gobernantes. Es a ellos que se dirige con este término a lo largo de los profetas. Y por eso es importante poder resaltar este aspecto de lo que es los profetas en el término pastor, a fin de contextualizar el mensaje de la palabra de Dios.
por ejemplo, nos vamos a ver algunos ejemplos. Hay muchos pasajes, hay muchos pasajes que en la Biblia nos enseña acerca del pastor. Hay muchos versículos, los profetas anunciaron con frecuencia, denunciaron, reclamaron a los pastores de Israel, y a lo largo de toda la historia bíblica. Entonces, por eso es importante conceptualizar. Cada vez que leemos un versículo, nos encontramos con la palabra pastor. Si no contextualizamos a la palabra del Señor con una definición correcta, podemos perdernos la riqueza que tiene el mensaje, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos con nuestra cosmovisión de hoy, bajo nuestra percepción de estos tiempos, entonces, porque en estos tiempos, cuando decimos pastor, estamos hablando, son pastor, con la misma, muchas personas, ya, pastores evangélicos, de iglesias evangélicas, con la misma, ¿no? Ese es el concepto de hoy. Pero si nos referimos a los profetas, bajo este concepto que vamos a escudriñar la palabra, entonces vamos a ampliar nuestro conocimiento. La idea es eso, poder ayudarlos a ampliar su conocimiento, su entendimiento, a que podamos hallar la riqueza de la palabra y la enseñanza, que podamos entender y así crecer, amados, en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es nuestro anhelo y nuestro interés en poder aportar a su conocimiento esta información y la enseñanza de la palabra, que es perdurable, eterna, que le conducirá hacia una vida eterna. Entonces, nos encontramos aquí con un mensaje de la palabra. Vamos a ver algunos versículos rápidamente. Por ejemplo, encontramos aquí en Isaías, nos encontramos el 56, versículo 11, y acá hay un pasaje bien fuerte cuando Isaías refiere a los pastores, ¿no? Cuando dice, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Es tremendo la denuncia que hace Isaías acá. Se refiere a los gobernantes en este versículo, se refiere a los gobernantes de Israel, y teniendo en cuenta también el concepto para un judío, el concepto de perro es sucio, animal inmundo, y eso era por eso que era tan fuerte las denuncias que hacía Isaías. Y la denuncia, usted va a encontrar a lo largo de su lectura, cuando lee usted a Isaías, va a encontrar de cómo Dios denuncia a través del profeta los oráculos de Isaías, así como de Jeremías. Recordamos cuando tratamos el anterior tema de Jeremías 20, hablábamos de qué significa oráculo. Oráculo es el mensaje de parte de Dios en respuesta a un pueblo a través de una persona, en este caso a través de un hombre, en este caso a través de Isaías, así como de otros profetas. Entonces, acá Isaías hace una denuncia a Israel, ese perros comilones, se olvidaron de Dios, que se apartaron, y la denuncia es fuerte, como vemos aquí en este versículo, de cómo Dios reclama a Israel en este pasaje del profeta Isaías. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho y cada uno por su lado. Así que no había unidad, cada uno buscaba sus fines personales, y era grave la situación política, social. Entonces Isaías va a denunciar todo ello. Isaías, natural de Jerusalén, y por eso que Isaías muere inesperadamente, como muere un mártir, en este caso por las denuncias que hacía contra las autoridades. Isaías muere aserrado por Manasés, y otros textos dicen que Manasés, así que Belial, Satanás se incendió en ira contra Isaías, y se apoderó en el corazón de Manasés, y así como habitó en el corazón de Manasés a causa de las visiones de Isaías, y así Manasés mandó a cerrar a Isaías. Así que Isaías murió
aserrado por su fidelidad a Dios. Se irritó el corazón, porque mandaron a retractarse a Isaías. Las autoridades dijeron a Isaías: retráctate de lo que estás diciendo, diga que lo que estás diciendo no es de Dios. Entonces, porque en esos tiempos también había muchos falsos profetas, que anunciaban falsidad del mensaje de Dios, o sea, que no llevaban el mensaje de Dios, sino llevaban un mensaje que el pueblo quería escuchar. Entonces había muchos falsos profetas, y dice la historia de que mientras aserraban a Jeremías, los falsos profetas celebraban. Y mira que los justos cómo sufrieron. Los justos, la fidelidad a Dios tiene costo, tiene precio, así como en estos tiempos, amados, la fidelidad tiene un precio. Y sigamos fieles sirviendo al Señor, y que tendremos recompensa más adelante. Y así también Ezequiel, por ejemplo, en Ezequiel 34, 1 al 6, hace una grave denuncia también al pueblo. Dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestéis de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pernequebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastores, son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidos mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien los buscase ni preguntase por ellas. Esto es la denuncia, de manera metafórica, usado el término pastor para los líderes, para los mandatarios políticos, pero podría incluir también a líderes espirituales aquí. Entonces, quienes fueron acusados de despreocuparse de la dirección divina, el servicio sacrificial. Sé que hombres políticos, autoridades, mandatarios, que se olvidaron de pastorear, de conducir, de guiar una nación, y sobre todo de encaminar los consejos de Dios. Así que una nación apartado, que cada uno busca lo suyo, cada uno busca sacar provecho de un cargo, del poder que ostenta. Entonces, una situación bien difícil políticamente que vive una nación, una crisis social. Entonces, esto es muestra de un liderazgo egoísta, busca ser servido antes de servir. Por lo tanto, Israel era como ovejas sin pastor, perdidas, dispersas. Esta es la situación cuando no hay un gobierno justo que busque la dirección de Dios. En estos tiempos vivimos tiempos difíciles, donde hay un planteamiento global de un sistema político que aparta y aleja de la palabra de Dios. Vivimos en situaciones en las que necesitamos de hombres y mujeres valientes que perseveren en fidelidad, así como estos profetas de Dios. Y por eso aquí Isaías así denuncia a todo el sistema político, a todo lo que abarca, hermanos, sistema de gobierno, a los líderes, en este caso como a los presidentes, congresistas, ministros, ministras, a qué se dedican. Si ellos prestan atención a Dios, los va a juzgar, le va a pedir cuenta a cada uno de ellos por la responsabilidad que tienen, porque la palabra dice que no tomará a Dios así nomás. Dios es justo. Entonces cada autoridad asume una responsabilidad por lo que Dios le ha dado, un privilegio. Dios pone reyes y quita reyes, dice la palabra. Entonces Dios pedirá cuenta. Hay mujeres que están promoviendo otras cosas que agradar a Dios, que buscar. Todos se apartaron, dice la palabra, se alejaron de Dios, dieron la espalda a Dios. Entonces es lo que vemos, por ejemplo, en Ezequiel. Ezequiel murió en el destierro, asesinado por el jefe de Israel, por sacarles en cara la veneración a los ídolos. Así que Ezequiel ha tenido que enfrentarse a las autoridades, a los líderes
de su nación, de su pueblo, a pesar de estar desterrado, a pesar de estar lejos de su nación. Entonces las autoridades, los líderes religiosos se habían vuelto atrás, habían dado la espalda a Dios. Entonces Ezequiel denuncia que le saque en cara, porque los jueces estaban venerando ídolos. Pues dice Ezequiel va a sacar en cara la veneración a los ídolos y obedece fielmente a Dios y reprende a un juez de Israel por el mal ejemplo que estaba dando al pueblo. Practicaba la idolatría y así también se acomodó a la forma de vida de los babilonios. Se acomodó a esa forma de vida a cambio de bienestar, riqueza. Por eso este juez le condena a muerte a Ezequiel, que le manda a matar por esa situación en la que Ezequiel se encontraba en fidelidad a Dios, por ser fiel, por decir la palabra, que tiene un costo llevar la verdad. La verdad del Evangelio tiene un costo, tiene un precio, ser fieles a Dios. Y por eso la palabra nos enseña, no sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y aquí estos hombres, hermanos, está hablando a una nación, a un pueblo que se había apartado de Dios, a este juez que estaba en la idolatría, a este juez que se había acomodado por su bienestar, que se había acomodado al modo de vida en Babilonia. O sea, se acomodaba sencillamente, no denunciaba el mal. Habrá sacerdotes en estos tiempos así, habrá líderes religiosos también en estos tiempos que se acomodan a la situación política de una nación, al planteamiento, así sea mal, bueno, el sistema, solamente se acomodan para tener, para sacar provecho, para tener comodidades, para tener bienestar y riqueza. Y la denuncia es esto grave frente a una nación, un pueblo de Dios, frente también a un pueblo pagano que es Babilonia, que se acomoda al sistema de vida de los babilonios. Y también llamado, ¿no?, a todos nuestros pastores, líderes religiosos, cuidado con acomodarse a un sistema de gobierno como este juez de Israel, que se acomodó a un sistema de vida apartado y muy ajeno a la voluntad, a los propósitos de Dios. Y esta es la situación en la que Ezequiel está denunciando a este juez. ¿Quién podrá pararse delante de un juez y denunciar su injusticia? ¿Quién podrá pararse allí a hacer una denuncia? Seguramente inmediatamente levanta una queja de calumnia, etcétera, difamación, etcétera, etcétera. Es probable, es posible, pero ¿quién puede? Y este varón de Dios lleno del Espíritu en obediencia a la palabra, mira que lo que pasó, y por eso lo mandaron matar, por decir la verdad, por declarar el mensaje de Dios. Llevar el mensaje de Dios cuesta. Nosotros vemos a estos grandes profetas, el gran profeta Ezequiel, el gran profeta Jeremías, el gran profeta Isaías, hablamos, pero no vemos esto, lo valioso, estos varones que han sido a las manos de Dios, hombres que se pusieron firmes contra la idolatría, hombres que se pusieron firmes contra el sistema político de una nación, el sistema político de una nación y un país. Amados, necesitamos hombres y mujeres con ese llamado para estos tiempos, que sigan anunciando y proclamando, amados, el mensaje de Dios. De que los profetas van a ver, van a promover ese cambio, van a buscar, amados, redireccionar, traer el mensaje de parte de Dios para su pueblo. Así también encontramos a otros profetas, en este caso nos encontramos con Jeremías. Por ejemplo, Jeremías nos muestra también aquí en el versículo 2, capítulo 2, versículo 8, dice: los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Mira lo que está haciendo esta denuncia aquí. El pueblo no había buscado a Dios, tampoco los sacerdotes buscaron a Dios, sino se apartaron de Dios, se alejaron de Dios. Eso es lo que hace la denuncia aquí el profeta Ezequiel, que el pueblo no habría buscado a Dios,
tampoco los sacerdotes ni los pastores y profetas, quienes debían conocer íntimamente a Dios, no lo conocieron. Que los gobernantes se rebelaron contra Dios y su pacto. Cuán importante es poder ver esto, que los sacerdotes, que los líderes, los gobernantes se olvidaron del Dios de su pacto. ¿Por qué es ese pacto? Porque había un pacto que la nación entera hacía. Tal vez podemos también relacionar hoy con estos tiempos, cuando nuestras autoridades van a asumir la responsabilidad de gobierno, encontramos que ellos hacen pacto político al momento de asumir la juramentación. Por ejemplo, tienen una Biblia y hacen mención de Dios y todo eso. Entonces, en ese momento ellos están haciendo un pacto con Dios. Entonces, ¿qué temor? Después, la pregunta es, ¿conducen hacia los caminos de Dios? ¿Conllevan a la nación hacia la palabra de Dios? ¿Conllevan los consejos divinos de parte de Dios? ¿Cuál es la vivencia? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el sistema político de estos tiempos? ¿Bajo qué directriz vivimos? Es importante poder hablar de este tema, poder hablar los pastores, poder resaltar o sacar, amados, este mensaje y la riqueza que tienen los profetas. Es una situación, amados, en la que Dios demanda de una nación. Dios demanda de una nación, de un país, de los gobernantes, de los jueces, de los congresistas, de cada ministro, de cada ministra que está ahí, hermano, afanado en otras cosas, que agradar a Dios, que buscar el bienestar en sí de una nación, el bienestar de la familia, de las vidas. Entonces, cuánta necesidad hay de la predicación de la palabra del Señor. Entonces Jeremías se encuentra en esta situación, la juramentación, así como otras autoridades se olvidaron que juraron ante la palabra, ante la Biblia, se olvidaron de todo ello. Hay muchos también, hay congresistas, hay ministros, autoridades también que buscan, se esfuerzan en hacer lo correcto, aunque no lo es fácil por el mismo sistema, pero hay hombres que se esfuerzan en hacer el bien. Dios recompensará y primerá a estos hombres y mujeres que siguen esforzándose. Jeremías es un profeta natural de Anatol, padeció desde azotes hasta ser abandonado en estanques, enrejados. Entonces, así Isaías sufrió, y hablábamos también una parte de Isaías, de Jeremías, en nuestra ponencia anterior, de Jeremías 20, hablábamos entonces cómo Jeremías padeció situaciones bien difíciles, azotado muchas veces, golpeado, abandonado en estanques, cerrado bajo rejas, y murió apedreado por el pueblo. Que tampoco tuvo una buena muerte Jeremías, que se paró firme, predicando, anunciando el mensaje de Dios, declarando la rebelión del pueblo, allí reclamando a una nación de volverse a Dios, anunciando el juicio venidero de Dios para el pueblo por su pecado, por su nación. Entonces, irremediablemente se viene un castigo de Dios. También igual rodeado de muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas decían, no, Jerusalén no va a ser destruido, y así de bienestar. Pero Dios había determinado por el pecado del pueblo destruir a Jerusalén. Así de que un día también llegará el juicio venidero de parte de Dios para el mundo, para naciones, que hoy, amados, están en rebeldía, viven apartados, alejados de la palabra de Dios, no buscan. Y nos encontramos también con Zacarías, aquí otro profeta de Dios. Encontramos a Zacarías en este pasaje, de que es otro profeta que habla de los muchos, ¿verdad? Entonces hay muchos profetas que hablan de la palabra, pero algunos hemos podido tratar en este día, a fin de que podamos conceptualizar el término pastores, a quienes se refiere, ¿no?, en la palabra, en este caso en los profetas. Jeremías 3:15 dice, no, yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Pastores según el corazón de parte de Dios, para su pueblo, para velar por ellos, guiarlos, cuidarlos, dirigirlos. Dios desde Moisés en el Antiguo Testamento hasta Jesús en el Nuevo Testamento. Dios gobierna con un corazón, con ciencia
y con inteligencia. Eso es lo que nos muestra la palabra del Señor. Recordemos que Dios es el gran pastor por excelencia de toda la historia. Y así como Jeremías también, tenemos aquí Jeremías 20:21, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Qué importante también poder ver acá el término de pastor cuando se refiere a los líderes nacionales, a quienes Dios dio responsabilidad de mantener la justicia. A los líderes de Judá se habían desanimados, enmudecidos por el castigo que Dios había llevado sobre ellos. Entonces, amados, las situaciones que pasan allí, muchos líderes de Judá se habían desanimado por las situaciones. A veces pasa en las circunstancias que hay, pero amados, a pesar de eso, como este pueblo se habían olvidado de Dios, no buscaron a Dios, no buscaron. Las situaciones, las pruebas, las dificultades a muchas personas aparta el corazón de Dios. Más bien en esas circunstancias en las que debemos de buscar a Dios, ¿verdad? Entonces la fidelidad, qué importante. Así que le animo a seguir revisando las ponencias anteriores en las que abarcamos bastante este tema de los hombres de Dios que se desanimaron, tuvieron luchas, pero a pesar de ello sirvieron al Señor. Bien, entonces esta es la situación en la que vivimos. Cuando un pueblo, cuando los líderes, gobernantes, no se descuidan, no buscan a Dios, entonces un pueblo que vive en un desorden, no busca la guianza de Dios, no buscan con un corazón íntegro a Dios. Entonces una nación no prospera. Con mucha pena decimos, en los últimos años Perú, nuestra nación, se encontraba en una situación creciente financieramente, había un crecimiento económico, cierta estabilidad, pero a causa de esta pandemia la situación se viene abajo. Entonces, de modo que amados, hay mucha dificultad en la vida financiera, y así también el mundo entero. Nosotros abarcamos al mundo, hermano. La pregunta es ¿cuál era el sistema de vida de muchas naciones? Amados, están ocupados en imponer ideologías. Es lamentable, es triste. A pesar de esta pandemia, por ejemplo, un domingo pasado encontramos de que como los satanistas se levantaron en más de 28 países, ¿no?, queriendo imponer a un líder allí para mediar y dar solución a los conflictos de Israel-Palestina, y quisieron ponerse ahí en los muros de lamento, y gracias a judíos mesiánicos que se pusieron allí en pie y pudieron, y la iglesia se pusieron a luchar. Y así también vemos ahí como que las manifestaciones del día de los derechos de la LGTB, cómo se levantaron contra ellos, aún las ministras, algunas marcas de empresas, algún equipo de clubes deportivos. ¿Qué tiene que ver con eso? Entonces, la aceptación, ¿verdad?, la desviación de la naturaleza humana. Dios creó hombre y mujer, eso dice la palabra del Señor. No hay en ninguna parte esa aprobación, al contrario, dice la palabra, es abominable, así como Sodoma y Gomorra. Próximamente estaremos tratando lo que es la vida de Sodoma y Gomorra. Y nuestros niños, aún Discovery Kids, que es un programa para niños dedicados. Entonces, ¿cómo esté usando esos medios? Jamás, ¿verdad?, que los medios están, será porque hay comodidad, será porque hay bienestar, hay riqueza, será porque hay un ofrecimiento financiero, porque recordemos que con Jeremías, con Isaías, con Ezequiel pasaba eso. Las autoridades, líderes, la nación, religiosos se habían acomodado, se estaban acomodando al sistema de vida a cambio de bienestar, riqueza,
dinero, y eso es lo que estaba pasando. Ezequiel se pone al frente de todo eso, a denunciarlo, decirle que no es correcto, no están bien, ustedes por algún dinero, ¿no? Entonces, porque sabemos que hay medios, hay entidades financieras poderosamente económicamente, ¿verdad? Entonces, que vienen solventando para estos ONGs. Es lamentable que en este tiempo, pero para los cristianos es el cumplimiento de la palabra del Señor. Vendrán tiempos amadores de lo malo más que a lo bueno. Esa es la palabra. No, está escrito en la Biblia, entonces no es novedad para el pueblo cristiano. Pero sin embargo, son señales de que se acerca el fin, ya se acerca la venida de Cristo, se acerca la gran tribulación, se acerca estos tiempos finales. Y por eso sigamos predicando, anunciamos hasta que Cristo venga a llevar su iglesia. Entonces Jeremías aquí hace la denuncia de que los pastores, los líderes se olvidaron de Dios, no buscan a Dios. Otra vez entonces la pregunta, en nuestro país, en nuestra nación, nuestros gobernantes buscan a Dios, nuestras autoridades buscan a Dios. Ves al presidente, a los congresos, un día a los congresistas, un día orando, buscando a Dios, Señor, danos sabiduría, cómo guiamos nuestra nación. Buscan a Dios de corazón, buscan los ministros, buscan a Dios. Entonces, ¿cuál es el concepto que podamos tener y podemos contrastar la vida, el sistema político de la vida de los profetas, en los tiempos de los profetas a nuestros tiempos? ¿Cuál es la situación en la que vivimos? Entonces, ¿no serán los mismos mensajes para estos tiempos, para nuestros días, que en la que vivimos? Situaciones en las que dejamos, amados, para que usted pueda orar y que Dios le dé sabiduría y que pueda, amados, así guiarlos el Espíritu Santo. Nahum 3:18 dice: durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. Es tremendo aquí en caso de Nahum, cuando los líderes se duermen, cuando los pastores se duermen, no es alertada las ovejas, se pierden, no se salvan del mal. El mal les acecha, el mal viene sobre ellos, y por eso Dios hace llamado a los líderes de que nos preocupemos, anunciemos, proclamemos, tenemos que levantar voz de advertencia, de alarma, alertas de que hay un mal inminente, hay un mal. Entonces los líderes políticos, líderes religiosos se duermen, entonces no se salva el pueblo del mal, no se salva nuestra niñez del mal, no se salva nuestros hijos del mal. Sigamos entonces poniendo alerta, no estamos en tiempos buenos. Las cosas que vienen no es bueno discernir las cosas que son malas, las cosas que no son correctas. No discernir en estos tiempos. Vivimos en estos tiempos en la que nos toca seguir anunciando como Nahum, como los demás profetas, a fin de que el mal no llegue, a fin de que nuestros hijos, sus hijos, tus nietos se salven de ese mal, sin descuidarnos. Sigamos anunciando el mensaje de la palabra de Dios. Y nos encontramos entonces también con Zacarías, que no lo puse en la diapositiva, pero Zacarías cuando hace que Dios proveerá de sus pastores, Dios pastoreará a Judá, al pueblo, a las naciones. Qué importante es poder ver la palabra del Señor aquí. Entonces, pastores representa a alguien que ama y cuida a su manada, así como un líder o gobernante que cuida a aquellos bajo su cargo. Eso es el concepto en los profetas. Damos gracias a Dios por habernos acompañado durante el desarrollo de este tema, que los pastores en la Biblia, que es la primera parte, pastores en el Antiguo Testamento. Hemos visto entonces la definición, hemos visto Ruim, el gran pastor, y así también nos va enviando al Nuevo Testamento, Juan, en la que nos habla Jesús: yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Entonces les animamos a ver la siguiente ponencia respecto a pastores en el Nuevo Testamento. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Muchos saludos. Les saluda el pastor Noel Córdoba. Un abrazo.